Buenas tardes, gracias a todas y a todos por asistir a este acto organizado por el CAUN sobre la Constitución de 1812, la PEPA, como la hemos conocido siempre de manera popular y ligada a lo que fue aquella Constitución que significó un avance muy importante. Fue la primera Constitución española que se elaboró y casualmente el día 19 de marzo, es decir, dentro de 15 días, fue el día en que se promulgó, el 19 de marzo de 1812, hace por tanto 213 años. Como digo, fue la primera Constitución española y estaba destinada tanto para España como para los territorios españoles de América, en un intento que se adelantó en 100 años a lo que después hicieron los ingleses con la Commonwealth. Es decir, que en ese sentido lo que se pretendía era hacer una Constitución para el conjunto de los territorios españoles, tanto peninsulares como los que había en América. En ese sentido, de hecho, esta Constitución sirvió como punto de partida para elaborar las constituciones americanas, que a lo largo después de los años siguientes consiguieron la independencia y hicieron su Constitución, ¿no? Y también, y lo más importante, que fue, como va a explicar nuestro ponente, un intento de hacer de España un país moderno. Fijaros que la Constitución de 1812 se promulga cuando están rodeados los 185 diputados que participaron, estaban rodeados por las fuerzas francesas. Hemos traído un mapa que nos explicará nuestro amigo José Ramón. Estamos rodeados por las tropas francesas, pero bien con suministros suficientes por parte de las tropas británicas que apoyaban a los españoles. Entonces, este intento de modernizar España, que era lo que fundamentalmente intentaba la Constitución de 1812, acabar con el antiguo régimen y abrir una España moderna, pues fue frustrado después por el absolutismo de Fernando VII, fue promulgada otras 2 veces a lo largo del siglo XIX, y junto con la incapacidad de la burguesía liberal española para hacer la revolución democrática burguesa que se produjo a lo largo del siglo XIX en un montón de países europeos y que permitió el acabar con el antiguo régimen y abrir una sociedad moderna, pues en España no pudo hacer. Siguiendo a Tuñón de Lara, él decía en su historia del siglo XIX que todos los males de la España del siglo XX se explicaban esencialmente a partir de lo que había sido el siglo XIX y esa incapacidad de la burguesía liberal para hacer la revolución y acabar con el antiguo régimen. Aquí se llegó a un pactismo tremendo entre la aristocracia procedente del antiguo régimen, una burguesía obsoleta que siempre fue una burguesía rentista, y no se hizo ninguna revolución, y por tanto la modernización de España fue una cosa que se fue dejando y que nos llegó al siglo XIX, incluso a la actualidad, ¿no? Yo no voy a enrollar nada más, voy a dar la palabra a nuestro ponente, a José Ramón Ariño, que es licenciado en Ciencias Políticas y periodista durante 40 años en el periódico El País, es decir, que conoce también lo que fue El País, ese periódico plural que tuvimos después de la transición y que ahora, pues, desgraciadamente ya no es tan plural ni tan variado como lo fue entonces. Pero su experiencia de 40 años, pues como periodista, en ese sentido, lógicamente, para presentarnos hoy, José Ramón, sobre lo que fue la Constitución de 1812. Yo no me quiero enrollar más porque si no lo cuento yo y no lo cuento. Gracias. Muchas gracias por la presentación y a todos vosotros por asistir en este día de lluvia que recuerda un poco al 19 de marzo de 1812, cuando se proclamó la Constitución. La primera proclamación hasta la iglesia del Carmen, donde se hizo un Te Deum, el tiempo amainó, pero luego por la tarde cayó un verdadero diluvio. Los gaditanos, que son muy supersticiosos, consideraron que era un malfario para la Constitución. Pero bueno, fue la primera semilla de libertad moderna que se puso en España, y no vamos a leer la Constitución ni nada parecido. Esto no es una charla jurídico-política, sino que va a ser una charla informal situando el contexto de lo que era España en aquella época, de lo que era también la cancha internacional en la que
nos estábamos jugando los cuartos y viendo cómo se hizo una cosa muy moderna, pero que no pudo arraigar porque no había suficiente tierra para que arraigara. Entonces, para ver las ideas de una época, es decir, las mujeres y los hombres somos animales sociales e históricos. Eso quiere decir que las ideas que nosotros tenemos, aunque pensemos que son ideas individuales, nos vienen dadas en una gran parte por la sociedad y por el tiempo en el que vivimos. Estamos impregnados de un ambiente social que determina lo que nosotros tenemos en la cabeza. Por eso no debemos juzgar nunca a una sociedad pasada con los valores del presente, porque eran tiempos diferentes. Les voy a poner un ejemplo que es muy claro: la esclavitud. La esclavitud, hoy tenemos un concepto de ella de total desaprobación, muy diferente al concepto que tenían los griegos y los romanos, y muy diferente al que existía en el Cádiz de 1812. En el Cádiz de 1812 nació la prensa política moderna y estaba lleno de periódicos de las diferentes tendencias, que luego hablaremos de ella. Les voy a poner un ejemplo de los anuncios que publicaban los periódicos en el Cádiz de 1812. Juan Ramón, negrito, entre 13 y 14 años de edad, bien hecho y de buenas propiedades, se vende, y para verlo y tratar de su ajuste se acudirá al barrio de San Carlos. Se vende con equidad una negra de 30 años, bella, robusta, fiel y trabajadora. Sabe hacer todas las haciendas de una casa, pero particularmente lavar, planchar y algo de cocina. Se vende una negrita de 10 años, sana y sin tachas. En la casa número 9 de la calle Sacramento se dará razón. Entonces, esta era la época, muy diferente a la nuestra. Eso lo tenemos que tener en cuenta para todo. También en Cádiz, junto con anuncios de la esclavitud, se publicaban anuncios de la Lotería Nacional, que es una de las pocas cosas que queda que se hizo en Cádiz. La Lotería Nacional, que sigue habiendo sorteos todas las semanas. La Lotería Nacional permitía que un esclavo, si ganaba un premio de la lotería, tuviera suficiente dinero para comprar su libertad. Al comprar su libertad ya pasaba a ser ciudadano y tenía derechos que recogía la Constitución para todos, incluidos los libertos, pero no los esclavos. También los periódicos publicaban anuncios de una cosa muy moderna en la época, que solo se había hecho antes en Inglaterra, de una academia de taquigrafía, que fue un gran éxito, porque muchas hijas, mujeres y familiares de familias de comerciantes se apuntaron a la academia de taquigrafía. Era, y se sigue usando la taquigrafía todavía hoy, una cosa que nació en esa época y que todavía está. Bueno, a nivel de ideas políticas, esta es la época que va desde el inicio de la independencia americana en 1776 hasta la derrota de Napoleón en Waterloo en 1815, pasando por la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, y es la lucha entre un mundo nuevo que nace y un mundo viejo que se resiste a morir. ¿Cuál era el mundo viejo? Se llamaba el Antiguo Régimen. Era una pirámide perfecta. Sus defensores decían que era una pirámide divina. Es decir, arriba estaba Dios, y Dios lo podía todo, y el poder venía de arriba, venía de Dios, y venía al Papa, al Rey, poder directamente de Dios, y nadie podía cuestionar ese poder. A lo largo de la historia se fue limitando ese poder de los reyes. Empezaron en Inglaterra, tuvieron que cortarle la cabeza a un rey, a Carlos I en Inglaterra, y
se puso la ley de derechos en 1689, en que el rey no podía decretar ni un impuesto, ni una tasa, ni un gravamen, ni un arbitrio, nada que supusiera que afectara al bolsillo del pueblo sin que fuera aprobado por el Parlamento. Esa fue la primera disposición de limitación del poder real. Los ingleses no tienen constitución escrita, tienen un sistema práctico muy diferente al nuestro. No les gusta la teoría, les gusta la práctica. Entonces la constitución inglesa es cualquier disposición del Parlamento, aunque sea un reglamento de autobuses, forma parte de la constitución. Lo nuestro es muy diferente. Nosotros tenemos el sistema francés, que nos gustan los grandes andamiajes jurídicos y las grandes ideas. Entonces, en este antiguo régimen estaba Dios, el Papa, el Rey, los nobles. Los nobles eran muy importantes, porque los nobles controlaban el ejército. Para ser oficial del ejército había que ser de sangre noble, y esto les daba un enorme poder. Aquí en España inclusive se exigía limpieza de sangre, demostrar que no se tenía ni sangre judía ni sangre mora. Pero esto empieza a cambiar, sobre todo con la rebelión de las 13 colonias inglesas en América, que empieza destruyendo un cargamento de té, porque los ingleses habían puesto un impuesto sobre los bienes de consumo, pero las colonias no tenían representación en el Parlamento inglés. Entonces dijeron, como hasta que no nos den representación, no admitimos ningún impuesto. Y se destruyó el cargamento de té. Luego hubo la declaración de independencia de Estados Unidos en el 1776 y por fin la Constitución americana en 1787, antes que la francesa. Y ahí esa Constitución ya empieza diciendo una cosa: we the people, nosotros el pueblo. Cambia esa Constitución, está vigente, ¿eh? La Constitución de Estados Unidos de 1787 sigue vigente, con numerosas enmiendas, y empieza diciendo, nosotros el pueblo. La legitimidad del poder ha cambiado, ya no está arriba en la pirámide, en lo que quiere Dios, está abajo, en la base de los ciudadanos. Luego vino la Constitución francesa, primero la monárquica de 1791, luego la republicana de 1793, y ya los franceses son con grandes declaraciones: los derechos del hombre y del ciudadano, la libertad, igualdad, fraternidad, grandes declaraciones, todo lo contrario de los ingleses, que van a lo práctico. Entonces, bueno, con esto de We the People nace una cosa nueva en aquella época, que es la nación. No existía la nación. El ejército era del rey, la bandera era del rey, todo era del rey. Aquí, con We the People y la nación francesa, nace un sujeto político nuevo, que son los ciudadanos, que dejan de ser súbditos y pasan a ser ciudadanos. Y también nace otra cosa nueva, que es el ejército nacional. Ya con la Constitución francesa, para ser oficial del ejército no hacía falta ser noble, cualquier persona podía entrar en el ejército. Napoleón, que era un gran publicista y que sabía lo que vendía a la gente que le apoyaba, decía, cada uno de mis soldados lleva en la mochila el bastón de mariscal, como diciendo, aquí el que vale asciende y es el que mandará. Bueno, creo que está claro lo que es el antiguo régimen y lo que es lo nuevo. Y aquí en España, pues, nos tocó vivir esta época y también tuvimos que jugar con estos nuevos valores. ¿Cuál era la cancha internacional en la que nos movíamos? Pues España tenía en aquella época, según el censo de 1800,
10 millones y medio de habitantes, que seguramente serían 11 porque se contaba muy mal. Pero estos sí, mucha gente estaba fuera del censo. Y en la América Española eran, que se supiera, 13 millones y medio. Y en Filipinas, 1,5 millones. Entonces esto nos da una cifra aproximada de 29 millones. Entonces España, que tenía todavía el imperio más grande del mundo, era un país que contaba. Y era, como se le veía que estaba en decadencia, era muy codiciado por las potencias extranjeras que nos disputaban el poder. La gran potencia de la época era Francia, sin lugar a dudas. 30 millones de habitantes y un país rico. Habían hecho su revolución, le habían cortado también la cabeza a un rey y había surgido un personaje que era Napoleón, que, encarnando los valores de la revolución, había llegado al poder y se había hecho no solo rey, se había hecho emperador en 1804. Y los ejércitos franceses habían conquistado media Europa, es decir, Italia, Holanda, Dinamarca, casi todos los países alemanes. Entonces la potencia de la época era Francia, encarnada en su emperador, que era Napoleón. Napoleón trajo al Papa para su coronación en Notre Dame de París, pero no quiso que el Papa le pusiera la corona. El Papa solo lo bendijo, la corona la cogió él y se la puso en la cabeza. Y luego le puso la corona a Josefina, que era la mujer de la que estaba enamorado. Bueno, después Gran Bretaña tenía solo 9 millones de habitantes, entonces muy inferior a Francia. Pero en el año 1800, comprando los votos de los diputados del Parlamento irlandés, había anexionado Irlanda a Inglaterra. Entonces, como Irlanda eran 4 millones, ya estaba unido Inglaterra con Escocia, con Gales. Ahora, al unirse Irlanda, ya eran 13 millones. Y una cosa muy importante, a raíz de la batalla de Trafalgar, dada muy cerca de Cádiz en 1805, la flota inglesa, mandada por Nelson, había destruido la flota española, que era la más poderosa, y la flota francesa. Entonces, el mar era controlado por Inglaterra. Eso impidió los planes de Napoleón de invadir Inglaterra, porque se quedó sin barcos. Entonces, el mar era controlado por los ingleses. Los ingleses habían sido nuestro enemigo tradicional, esperaban a los barcos españoles que venían con las riquezas de América, ya venían unidos, una flota anual de más de 100 barcos cargados de oro y plata, los esperaban a la altura de Canarias o entre Canarias y Cádiz, según los espías le iban diciendo, y atacaban lo que podían y nos robaban lo que podían. Pero se había producido un cambio de alianzas y ahora éramos aliados de Francia, pero los franceses traicionaron a España, y entonces Napoleón vio que la familia real española estaban peleándose, el rey, que era Carlos IV, con su hijo Fernando VII, y dijo: este país lo puedo yo controlar. Y efectivamente hizo toda una serie de maniobras políticas. Aquí Fernando VII echó a su padre, Carlos IV, pero luego Napoleón le hizo ir a Fernando VII a Bayona, en Francia, que todo el mundo le decía que no fuera, pero allí en Bayona le dijo: está muy mal eso de quitar las coronas a un padre, como has hecho tú. Un poco como la bronca esta que le echó Trump el otro día al pobre Zelensky. Entonces Fernando VII devolvió la corona a Carlos IV, que era su padre, y Carlos IV se la regaló a Napoleón a cambio de una pensión. Y entonces Napoleón dijo: bueno, pues lo mismo que había colocado a otro de sus hermanos en Holanda, a otro en Nápoles, a José I, el que sería aquí rey de España, estaba como rey de Nápoles. Y le dijo: no, a ti te cambio, ahora en vez de rey de Nápoles vas a ser rey de España.
y aquí se vino el pobre José I, Pepe Botella. Creo que no bebía, creo que no bebía. No bebía nada, no, era totalmente abstemio. Era un hombre culto, había escrito una novela y muchos versos, y era además el hermano mayor de Napoleón. En aquella época era muy importante ser el hermano mayor. Napoleón era el segundo, y sin embargo se convirtió en el jefe de la familia. Y decía, porque yo tengo carácter y mi hermano José no. Y efectivamente, bueno, hay anécdotas muy curiosas, pero no nos podemos entretener. O sea, en una época determinada en Tolón se hicieron novios, Napoleón y José se hicieron novios de dos chicas muy monas a las que ayudaron a salvar a su hermano, que estaba acusado de realista. Y entonces Napoleón un día le dijo a su hermano, no, vamos a cambiarnos de novia. Tú te quedas con fulanita y yo con menganita. La que había sido la que fue novia de Napoleón, luego terminó casada con uno de sus mariscales, el mariscal Bernardot, y la familia real sueca desciende de ese matrimonio, de Siré, que era una mujer muy guapa. O sea, Napoleón se quedó con la más guapa. Bueno, sí, era un hombre de carácter, Napoleón. ¿Y los de botella, perdón, los de botella por qué viene? Cuando los franceses llegaron a España, claro, se dieron cuenta de que el pueblo no aceptaba a un rey extranjero. La resistencia, bueno, los franceses entraron en España con mentiras. Y España y Francia firmaron un tratado secreto, el Tratado de Fontainebleau, para dividirse Portugal. Entonces la mitad de Portugal sería para Napoleón y la otra mitad para Godoy, el primer ministro aquí español. Y España les dejó entrar en su territorio en 1807 para que cruzaran España para ir a invadir Portugal, que era aliado de Inglaterra. Pero no, ya desde el principio traían idea de aprovechar esto para controlar la corona española. Es decir, que entraron con alevosía y traicionando el tratado. Y encontraron una resistencia feroz. Para granjearse el afecto de la gente, Pepe Botella, o José Bonaparte, como le queráis llamar, o el rey José, rey de España y de las Indias, por primera vez se usó ese título, se quiso granjear el favor del pueblo y bajó el impuesto sobre el vino y el aguardiente. Y también fomentó mucho las corridas de toros, para granjearse tal. Y entonces pues le... La higiene del aguardiente. Sí. Dice, José, que era un hombre culto y hasta progresista, bien intencionado, no pudo gobernar nunca el avispero de España, ya que la inmensa mayoría de los españoles no se dejaron. Y su hermano Napoleón, por medio de sus mariscales, tampoco le dio mucho margen. Es decir, Napoleón, de quien se fiaba, era de sus mariscales. A José lo tenía para figurar. Ha pasado a la historia como tonto y borracho, los dos calificativos que la propaganda patriótica se encargó de difundir masivamente desde todos los púlpitos y por todos los pueblos de España. Pepe Botella, rey de copa, rey intruso, rey ninguno, rey postrero, rey pepino. Y le cantaban unas coplas que dicen, ni tiene gracia de Dios ni es rey de ninguna parte, porque quitándole el don queda en José Bonaparte. La propaganda patriota fue eficaz, pero como la mayor parte de las propagandas era mentira. José Bonaparte no era ni tonto ni borracho, ni Fernando VII el deseado era tan deseable. Lo que sí era Pepe Botella era mujeriego, y un hombre bastante bien plantado y culto, y visitó muchas camas en España, altas y bajas. Y se llevó una buena parte del patrimonio español, es decir, que los mariscales franceses estaban todos de acuerdo en llevarse los buenos cuadros, los cálices de las iglesias, en fin, fue un saqueo importante del patrimonio artístico español. Bueno, pero no nos vamos a ir por las ramas. Entonces, si esta era la cancha internacional, ¿cuál era la cancha nacional? La cancha nacional era impresionante. De estos 10,5 millones de habitantes que poblaban España,
un país agrario, donde la tierra era el elemento esencial de la producción y la población agraria el 93%. 93%. Pero en este estado de 10,5 millones de habitantes en la península, había 400.000 nobles, 119 grandes de España y 535 títulos nobiliarios, que poseían el 51,5% de la tierra, y 170.000 clérigos que junto a la iglesia a la que servían poseían el 16,5%. Entonces, entre nobles y clérigos poseían el 66% de las tierras, 2 fincas de cada 3, pese a no llegar a ser ni el 5% de la población. El tercio restante estaba mal repartido entre el 95% de la población. Además, ni nobles ni clérigos pagaban impuestos. Ser noble podía ser hasta pobre, pero impuestos no pagaban. La iglesia tampoco pagaba impuestos. Ahora, con la Constitución de Cádiz, que por eso encontró tanta resistencia entre los que mandaban, pasan en teoría a contribuir a las arcas públicas. Artículo 8º de la Constitución. Bueno, dice, todo español está obligado a ser, ese es el 7º, está obligado a ser fiel a la Constitución, obedecer las leyes y respetar a las autoridades establecidas. Artículo 8º. También está obligado todo español, sin distinción alguna, a contribuir en proporción de sus saberes para los gastos del Estado. Por si esto no se ha entendido, en el artículo 8º nos remite, hay otro artículo que habla de lo mismo, por si alguien no se ha enterado, el artículo 339. Artículo 339. Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno. Bueno, los que no eran nobles ni clérigos sí pagaban un montón de impuestos. El pueblo pagaba, además del 10% de sus ingresos, el diezmo a la iglesia, el 10% a la iglesia. El voto de Santiago, que es una de las cosas que las Cortes de Cádiz abolieron, basándose en unos documentos que eran falsos, que luego se demostró en esta época que eran falsos, de que Santiago Apóstol se había aparecido montado en un caballo blanco en la batalla de Clavijo para luchar contra los musulmanes. Os digo, porque esto desde nuestra época nos parece inverosímil, pero todo esto se discutió al abolir el voto de Santiago. Entonces, como Santiago se había aparecido en un caballo blanco en la batalla de Clavijo, los agricultores y ganaderos tenían que entregar a la iglesia, por el voto de Santiago, el primer ternero, el primer carnero, el primer becerro, es decir, la primera cría de cualquier animal. Esto se abolió con las Cortes de Cádiz. El voto de Santiago y pagaban al Estado, a la corona, el pueblo, entre un 20 y un 30%, es decir, que la gente de abajo pagaba aproximadamente el 50% de lo que recibía de impuesto. El año que había malas cosechas, el hambre diezmaba a la población de una forma... Bueno, esto fue una de las cosas que los que mandaban no... Dije, esto de pagar impuestos, esto es demasiado moderno. Bueno, vamos a ver. La guerra en España. No podemos hablar de todo porque pasó muchas cosas y todo a la vez, y todo mezclado y todo confuso. El diputado liberal y conde de Toreno, diputado liberal por Asturias, escribió en el exilio, después en Londres, una obra monumental, donde va contando todo lo que pasó en España en esta época. Se llama Historia del Levantamiento, Guerra y Revolución de España. Es que pasaron las tres cosas a la vez. El levantamiento contra los franceses, la guerra y la revolución. Lo más importante de todo este proceso tan confuso fue que el ejército napoleónico, hasta entonces invencible, fue derrotado y que en España se redactó la tercera constitución democrática escrita del mundo. A Estados Unidos, Francia e Inglaterra, que aún conservan las suyas, no les ha ido tan mal.
Aquí, por desgracia, la Constitución estuvo vigente poco tiempo. ¿Dónde se redactó esta Constitución? Se redactó en Cádiz. Cádiz era una ciudad diferente al resto de las ciudades de España. Era una ciudad rica para la época. ¿Por qué? Porque el comercio con América, desde que se descubrió, se monopolizaba en el puerto de Sevilla. Todas las mercancías llegaban al puerto de Sevilla y la Junta de Contratación controlaba el comercio. Es decir, era un comercio que lo hacía el Estado español, o bueno, de la Corona de Castilla y León, porque como había leyes diferentes, porque es que España es un país muy complicado, como todos nosotros sabemos, y nos lo recuerdan cada día muchas cosas. Es decir, en esta época, no solo las leyes, sino las medidas de peso y de longitud eran diferentes. Las de Castilla eran diferentes a las de Aragón. Entonces era realmente una cosa muy complicada. Es complicado hoy, pero entonces era todavía muchísimo más complicado. Bueno, entonces Cádiz era una ciudad muy rica por el comercio, porque aunque el comercio se empezó haciendo en Sevilla, en el año 1700 y poco, la arena cegó el Guadalquivir. Entonces ya los barcos no podían subir por el río hasta Sevilla. Entonces la Casa de la Contratación trasladó sus efectivos a Cádiz. Ya en la época de Carlos III se liberalizó esto, y también el puerto de La Coruña, el puerto de Santander, el puerto de Barcelona y el puerto de Málaga podían comerciar con América. Pero durante mucho tiempo de Sevilla pasó a Cádiz, y Cádiz era el único puerto que podía comerciar con América. Para que os hagáis idea de lo complicado, ahora en esta época nuestros aliados son los ingleses, nuestros enemigos tradicionales, porque como nos hemos aliado con Francia, a pesar de que nos ha traicionado, el 2 de mayo de 1808, cuando se produce el levantamiento contra los franceses en Madrid, Cádiz está sitiado por la flota inglesa, porque está dentro parte de la flota francesa, que ha sobrevivido a Trafalgar, o sea que el 2 de mayo de 1808 los ingleses están sitiando Cádiz, pero en poco tiempo son nuestros aliados, a partir del levantamiento contra los franceses, porque la guerra la ganaron los españoles, pero no hay que olvidar que con el apoyo inglés fue fundamental. Por ejemplo, la primera junta patriótica española que se subleva contra los franceses es la de Asturias, que fue el 8 de mayo de 1808. ¿Por qué? Había sido el levantamiento aquí el 2 de mayo en Madrid, y entonces las noticias viajaban en caballo y en diligencia, y se tardaba un tiempo en llegar a los sitios. Entonces a Oviedo llega la diligencia con despachos de Madrid y muchas cartas de familiares de gente que estaba en Madrid pero que tenía familia en Asturias, contando lo que había pasado aquí el 2 de mayo. Entonces allí, inmediatamente donde la diligencia descarga las cartas y los paquetes, el pueblo de Oviedo se amotina y dice: no obedeceremos al extranjero. Y da la casualidad, porque esto fue una casualidad, cada 10 años aproximadamente se reunían en Asturias lo que se llamaba la Junta General del Principado de Asturias, que era un representante de cada municipio. Fue una casualidad, había coincidido que en esa época estaba reunida la Junta General del Principado de Asturias. Entonces, inmediatamente que se enteran de las noticias de Madrid, que aquí los franceses han matado a casi 500 personas en los fusilamientos del 3 de mayo, se decide no obedecer las órdenes del extranjero y mandar unos representantes a Inglaterra. Asturias, todavía hay algunas escrituras de los praos que dice: limita al norte con Inglaterra, o con el mar y con Inglaterra. Entonces en un día y medio, si los vientos son favorables, se llega a Inglaterra. Inmediatamente se va para Inglaterra.
lo recibe en menos de una semana el ministro del Almirantazgo, es decir, de la Marina inglesa, y el Parlamento inglés. Y en menos de un mes desembarca en Gijón un barco inglés con 1000 fusiles. Es decir, que el apoyo inglés fue fundamental para ganar la guerra a Napoleón. Luego también mandaron un general, el general Wellesley, que nosotros ya lo rebautizamos como Wellington, que era un hombre que fue el que terminó derrotando después a Napoleón también en Waterloo, y este hombre se dio cuenta enseguida de que los españoles, las grandes organizaciones y los grandes ejércitos no iba mucho con nuestro carácter, pero que éramos unos guerrilleros extraordinarios y que lo que había que aprovechar eran las cualidades del país para entorpecer al ejército francés, interceptar los correos, y toma una decisión que es muy importante. En todas las partidas importantes de guerrilleros, destacar a un oficial del Estado Mayor inglés, que aprende español sobre la marcha, como puede, pero todos los correos franceses, los guerrilleros logran interceptar casi el 90% de los correos franceses. Esos correos franceses que cuentan los planes de Napoleón y sus generales, inmediatamente llegan al cuartel general inglés, y entonces hace que las partidas guerrilleras sean muy operativas. Y eso le da un gran manejo de la estrategia del terreno y de conseguir la victoria. Bueno, entonces en Cádiz es donde se hace esta constitución. Hemos puesto aquí, bueno, Cádiz resiste, lo rodean los franceses en febrero de 1810, y toda España está en poder de los franceses, menos los montes y los descampados. Es decir, las montañas están en manos de los guerrilleros y el ejército francés es totalmente acosado. Yo he leído muchos diarios de oficiales franceses, que solían ser unas personas cultas, y entonces decían: ¿en qué avispero nos hemos metido? Este país endiablado. Nos morimos de calor en verano, nos morimos de frío en invierno. Y estos españoles que no se rinden nunca. El ejército español solo ganó la batalla de Bailén, una batalla muy importante. Era la primera vez que el ejército napoleónico era derrotado en campo abierto. Pero fue la única que ganó el ejército español. No volvió a ganar una sola batalla más. La de Bailén fue muy importante. Además se rindieron 20.000 prisioneros franceses. Bueno, Napoleón, cuando recibió los partes de Bailén, se puso como loco. No se lo podía creer, es decir, es que él había ganado todas las batallas. Y 20.000 prisioneros, dice, si hubieran, es que no han luchado, es que son unos cobardes. Bueno, eran caballeros y cometieron, no podemos hablar de todas las batallas. Bueno, llegamos pero luego el ejército español no ganó ninguna más, pero no se rindió nunca. Entonces, había grandes batallas que nos ganaban los franceses, como la de Ocaña, con 9.000 o 10.000 prisioneros y otros tantos muertos, pero el ejército español se reorganizaba, subía a los montes, en los montes contactaba con los guerrilleros, se organizaban como podían, y al cabo de un mes había 5 o 6.000 hombres hostigando a los franceses. Es decir, bueno, y llegamos a Cádiz, a 1810. El sitio de Cádiz duró 2 años y medio, desde el 4 de febrero de 1810 hasta el 25 de agosto de 1812. Voy a bajar aquí para explicarles por qué se pudo. Y todo el resto del territorio español estaba en manos de los franceses. Esto es la bahía de Cádiz, toda esta costa, Rota, el puerto de Santa María, todo esto estaba controlado por los franceses. Pero... Si les pones por el otro lado, sales con la cámara. Perdón. Bueno, entonces toda esta costa norte de Rota, el puerto de Santa María, todo esto estaba en manos francesas. Pero los españoles, claro, Cádiz era una plaza militar que había sufrido muchos asedios,
y tenía muy buenos mandos militares, no solo de la marina, sino de artillería. Entonces, establecieron un sistema de defensas. Esto es Cádiz, que como veis es una ciudad que parece una isla, está completamente rodeada por mar por todas partes. Y el mar era inglés, que se habían convertido en nuestros aliados. Con lo cual el abastecimiento de Cádiz estaba garantizado por la tropa, por la flota inglesa. De hecho, los habitantes de Cádiz vivieron mucho mejor el asedio que los soldados franceses que estaban asediando, que no controlaban el mar y eran hostigados en la retaguardia todos los días por las tropas españolas, sobre todo por las partidas de guerrilleros. Y entonces la defensa española se estableció aquí, en este caño de fango, pero profundo, es decir, de más de 2 metros de profundidad, por donde sube y baja la marea, y te entierras, no te entierras en agua, te entierras en fango, tanto los caballos como los hombres, infranqueable. Y como veis, lo he señalado en rojo, solo había un puente, el puente del Zuazo, que parece una broma, porque en Cádiz, que haya una palabra con 2 zetas, que no puede pronunciar nadie, todos dicen Suazo, pero oficialmente es el puente del Zuazo. Bueno, pues este puente, los españoles tuvieron muy claro desde el principio que la defensa la había que establecer aquí. Esto es lo que se llama la Isla del León, y aquí está San Fernando, que en esta época se llamaba Real Villa de la Isla del León, que es donde primero se reunieron las Cortes, en San Fernando. Entonces, este puente, que era el único que había, tenía 5 arcos. Los españoles desmontaron los 2 arcos centrales, dejando unas maderas por si tenían que salir, y luego estaba defendido por toda una línea de baterías de artillería. Os voy a contar una anécdota. El jefe de la artillería española, que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Pedro... Sí. Diego Alvear. Diego Alvear estaba casado con una inglesa. Entonces, cuando empezó el sitio de Cádiz y empezaron los bombardeos franceses, la mujer dijo: me voy a ir a un barco inglés que me han ofrecido, que vamos a estar más seguros. Y este Diego de Alvear cogió a su mujer y a un almirante inglés y los llevó a ver el primer ataque francés a las baterías de artillería que él había montado allí al lado del puente del Zuazo. Y vamos, es que los franceses no podían ni acercarse, ni acercarse. Durante el sitio de Cádiz se dispararon, como los españoles estaban bien abastecidos, creo que tiraron unos 53.000 disparos de artillería. La posición artillera española más... ya sabes. Sí, perdón. Todo esto era la parte española, la Isla del León. Entonces, la posición artillera española más importante era el fuerte de Puntales. Y la posición artillera francesa más importante era esta, Matagorda. Estaban muy cerca y se destrozaban unas a otras. Durante los 2 años y medio los españoles dispararon 53.000 obuses, los franceses 15.000, porque los franceses tenían problema de abastecimiento, tenían que traer las municiones desde Sevilla. Los españoles, la flota inglesa, cada día les traía lo que querían. Y las baterías francesas solo alcanzaban al fuerte de Puntales y a esta parte norte de la ciudad. Entonces, el resto de la ciudad se libraba de las bombas francesas. Esto ya sabéis que en Cádiz hay mucho gracejeo popular, mucha cultura popular. Entonces se cantaban unas coplas por alegrías, que era: váyanse los franceses en hora mala, que Cádiz no se rinde ni sus murallas. Y otra que seguramente habrán oído: con las bombas que tiran los fanfarrones se hacen las gaditanas tirabuzones. Caían las bombas y venía la metralla caliente. Entonces esos hierros calientes eran parecidos a los bigudíes que se usaban para rizar el pelo de las mujeres. Bueno, entonces
Entonces, bueno, que es para comer la moral a cualquiera. Estando además los soldados franceses teóricamente sitiadores, acusados de ser retaguardia por las partidas guerrilleras y por la guardia salinera. Y unas lanchas pequeñas que inventaron los españoles, que se llamaban fuertes sutiles de la bahía, eran unas lanchas pequeñas que iban a remo y a vela, la vela negra para poder ir por la noche sin ser vistos, y con un pequeño cañón en la proa. Entonces, como conocían perfectamente los caños estos de barro, por dónde meterse, todos los escondrijos, a qué hora subía y bajaba la marea, los tuvieron locos a los franceses. Bueno, entonces, para que no se nos acabe el tiempo, vamos a ver la Constitución. La Constitución. El preámbulo empezaba así. Fijaros bien en todas las palabras. Don Fernando VII, por la gracia de Dios y la Constitución de la monarquía española. Hasta entonces solo era por la gracia de Dios. Ahora es por la gracia de Dios y la Constitución de la monarquía española. Rey de las Españas. José Bonaparte, el Estatuto de Bayona que había hecho Napoleón para dar como una especie de constitución, que no es constitución, es una carta otorgada, decía Rey de España y de las Indias. Y es Fernando VII, Rey de las Españas. Y en su ausencia y cautividad. Y pues estaba prisionero en Francia, se había metido él mismo en el avispero y estaba prisionero en Francia. Y en su ausencia y cautividad, la regencia del reino, que eran 5 personas, que las juntas estas provinciales, como la de Asturias, la de Murcia, la de Sevilla, luego se constituyó la Junta Central. Y cuando ya se fueron a Cádiz en 1810, porque los franceses venían arrasando y empezaron a conquistar toda Andalucía rápidamente y se refugiaron en Cádiz, y entonces ahí se hizo esa Junta Central o Junta Suprema, se disolvió y hizo una regencia de 5 personas, que luego serían 3. Y en su ausencia y cautividad, la regencia del reino, nombrada por las Cortes Generales y Extraordinarias, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed que las mismas Cortes han decretado y sancionado la siguiente Constitución Política de la monarquía española. Y mirad qué coletilla. En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad. Fijaros cómo se mezclan las dos ideas de legitimidad. Es decir, se coge la idea moderna, pero no se renuncia al apoyo de Dios. Es decir, y luego sobre todo intenta no parecerse a la Constitución francesa, que habla de los derechos del hombre y del ciudadano, grandes principios, libertad, igualdad, fraternidad. Esta Constitución huye de las palabras, Es la más larga de las constituciones españolas, tiene 384 artículos y ninguna proclama general, porque lo que no se quiere es parecerse a los franceses, que son nuestros enemigos y son los que han conquistado toda España y están sitiando la ciudad. Y bueno, es tan larga esta Constitución porque va dentro de la Constitución la ley electoral, que es complicadísima. Es complicadísima. Y como está incluida en la Constitución, hace que la Constitución sea la más larga de todas. Pero sobre todo no hay que parecerse a los franceses. No hay que parecerse a los franceses. En esta época, en Cádiz empezará a haber periódicos, pero antes el único medio de comunicación que había eran los sermones en la iglesia. Los sermones de los domingos eran fundamentales, porque el cura resumía todo lo que había que hacer, todo. Y bueno, al pobre Pepe Botella y a los franceses se hizo hasta un catecismo patriótico que decía, ¿es pecado matar a un francés? No, no es pecado, porque todos son hijos de Napoleón, que a su vez es hijo de Satanás y es el anticristo hecho carne. Entonces, matar a un francés es una cosa meritoria.
con un 93% de analfabetismo, lo que decía el cura en la iglesia, iba a misa. Entonces, la Constitución, como quería ser muy española y nada francesa, y sabía la importancia que tenía el clero, toda la ley electoral, esta que va dentro de la Constitución y que es complicadísimo, todo se hacía, empezaba todos los procesos electorales a la salida de misa de los domingos. Ahí se elegían las juntas de parroquia, luego las juntas de parroquia, las juntas de municipio, después las juntas provinciales, y todo se hacía a la salida de la misa, y cuando se terminaba la elección se hacía un Te Deum, para agradecer a Dios que hubiera inspirado a los electores. Bueno, la Constitución, las ideas. El artículo primero es precioso. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. No se habla para nada de la tierra, es de las personas, la unión de los españoles de ambos hemisferios, y se igualan los derechos de los europeos y a los americanos. Artículo segundo. La nación española es libre e independiente y no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Ya el poder real divino del rey. El artículo tercero, que es el que más costó discutir, porque en las Cortes había, digamos, tres partidos. Los absolutistas, los que defendían que España no tenía que parecerse ni a Francia ni a Inglaterra y que el rey tenía que ser rey absoluto, los absolutistas, que los liberales le llamaban los serviles, porque eran serviles al rey y a lo viejo. Después, los moderados o jovellanistas, porque un personaje muy importante de esta época fue Jovellanos. Para que os hagáis una idea de lo popular que era este hombre, un político asturiano, quizá el mejor político que ha tenido nunca España, estaba en la cárcel, metido en la cárcel por Godoy, pero cuando viene la invasión francesa, quieren que sea ministro los dos bandos. José Bonaparte quiere hacerlo ministro, y los patriotas que se levantan contra los franceses también quieren hacerlo ministro. Este era el partido moderado, o jovellanista, que eran pocos. Este defendía que las Cortes tradicionales españolas se reunieran por estamentos, es decir, unos representantes de los nobles, otros representantes de la Iglesia y otros representantes del pueblo, pero al final aceptó la idea de los liberales que fuera una única representación. Bueno, los absolutistas, los jovellanistas y los liberales, que eran los héroes del momento, y los que ganaron casi todas las votaciones. Entonces, el artículo tercero. La soberanía reside esencialmente en la nación. Otras constituciones dicen la soberanía reside en la nación. Aquí los absolutistas dieron la batalla y querían que se pusiera que la soberanía es compartida entre la nación y el rey. Pero los liberales no dieron el brazo a torcer, y después de 3 meses de discusiones se llegó a esta solución. La soberanía reside esencialmente en la nación, y se deja abierto que a lo mejor hay alguna otra soberanía. Y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. O sea, la soberanía ya pasa del rey a la nación, y esto es lo que la convierte en una constitución moderna. Bueno, a pesar de ser una constitución de guerra, porque se está haciendo en un momento de guerra, es una constitución muy completa, que defiende la soberanía nacional, la separación de poderes, es decir, los poderes separados. Esto es característica de cualquier democracia. El sufragio universal masculino para los mayores de 25 años, pero esto es un adelanto muy grande para la época. Es decir, esto no se volverá a conseguir hasta la constitución de la Primera República y posteriores, pero durante 80 o 90 años aquí era sufragio censitario, solo votaban los propietarios, los que tenían en otras constituciones. La igualdad ante la ley.
el voto nacional, no por estamentos. Y se crean ya lo que son ahora los nuevos ministerios. Entonces, los debates políticos en Cádiz, primero las Cortes se reunieron en el Teatro de la Isla del León y después en la iglesia de San Felipe Neri de Cádiz, que si vais a Cádiz yo os invito, es una iglesia ovalada, se presta mucho para la ocasión porque es como si fuera un hemiciclo de forma ovalada. Entonces, las ideas, los tres partidos discutían en las Cortes, pero luego nacieron los periódicos, que era la prensa moderna primera que hubo en el mundo. Entonces, había periódicos liberales como El Conciso, el Diario Mercantil, los serviles, o sea, partidarios de que estaban en contra de la libertad de prensa, es decir, votaron totalmente en contra de la libertad de prensa, pero aprovecharon la libertad de prensa para machacar a los liberales, pero con todo tipo de argucias y tal. Es impresionante cómo los conservadores se oponen a la libertad de prensa, pero son los que más usan la libertad de prensa. Bueno, los conservadores o serviles, el Diario de la Tarde, el Censor General, y luego hay un periódico muy original en Cádiz y que es muy interesante, que terminó decantándose por los liberales, el Redactor General, que hacía como una revista de prensa. Publicaba todo lo que habían publicado los periódicos, tanto los liberales como los serviles, el día anterior. Y entonces hacía un resumen y fue muy popular, porque leyendo un periódico te enterabas de lo que decían los demás. Bueno, entonces, el problema que tuvo la Constitución de Cádiz. La religión. La Constitución de Cádiz es moderna en todo, menos en una cosa. Pero hay que entender el contexto. Hay que entender el contexto. Es decir, toda España en manos de los franceses, de los que teóricamente iban a traer la libertad, la igualdad y la fraternidad, pero con la punta de las bayonetas. Y muchos liberales españoles que estaban de acuerdo con las ideas francesas dijeron no, pero la libertad a la española. Nosotros no aceptamos la libertad impuesta por las bayonetas de Napoleón. Y entonces se unieron a los patriotas y lucharon contra los franceses como el primero. Bueno, entonces termina la guerra y vuelve Fernando VII del exilio dorado que había tenido en Francia. Y entonces las Cortes le fijan un itinerario. El que era miembro de la regencia, que era primo del rey, el cardenal Luis de Borbón, es el encargado de presentarle la Constitución a su primo para que la jure. ¿Y qué va? No la jura, los mandos militares le dicen no, aquí Napoleón ya ha perdido, ya, inclusive el ejército español e inglés, después de la batalla de Victoria, invade Francia. O sea que ya estas ideas no sirven y entonces le proponen dar un golpe de Estado. Entonces tenía que seguir el recorrido a Valencia, de Valencia a Madrid, pero se desvía de Valencia a Zaragoza y ya entre Zaragoza y Valencia, en Daroca, toma la decisión de no jurar la Constitución y abolirla. Y entonces, apoyado en los generales Eguía y Helio, en Puzol, en Valencia, bueno, cuando va el regente, su primo, el cardenal Luis de Borbón, a darle la Constitución, no se baja del caballo y le obliga a besar el anillo del rey. Y entonces el regente le besa el anillo al rey y ya el rey da un edicto en Valencia el 4 de mayo de 1814 que dice que aquella Constitución no sirve. Y es terrible el decreto este, porque denota una inquina y una perfidia, que es aquella Constitución, mi real soberanía decreta que aquella Constitución y aquellos decretos son nulos y de ningún valor ni efecto, ni ahora ni en tiempo alguno,
como si no hubieran pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo, y nadie tiene obligación de cumplirlos o guardarlos. Y los militares llegan a Madrid y detienen a los diputados liberales, gente tan importante como Argüelles, el diputado asturiano, que luego sería preceptor de la reina Isabel II cuando volvieron los liberales al poder. Es desterrado como si fuera un criminal al presidio de Ceuta, el que había presentado la Constitución a las Cortes diciendo: españoles, ya tenéis patria. Entonces se crea un clima de represión de todo lo que huele a liberal y de inquina, que yo creo que todavía no nos hemos liberado de él. Es una cosa que pesa todavía sobre nosotros. ¿Qué queda de la...? Fue una semilla que luego se plasmó en otras constituciones y al final pues la modernidad se termina imponiendo. Con cosas concretas que quedan: la Lotería Nacional y el sueldo del rey. El sueldo del rey, porque como se anulan los mayorazgos y los señoríos, el rey tenía muchos mayorazgos y señoríos. Bueno, que era de aquellos 10,5 millones de habitantes, la mitad vivían en territorio de señoríos de jurisdicción, que se llamaba. Es decir, que dependían de un conde, de un duque o de un marqués, al que había que pagarle impuestos. Luego él le daba al Estado, pero había que pagarle impuesto a ese noble. Nombraba a los alcaldes, el noble nombraba los alguaciles. Eso las Cortes de Cádiz lo suprimen. Y como el rey tenía muchos de esos señoríos, en compensación de los señoríos de jurisdicción que pierde, se le da un sueldo anual. Entonces Fernando VII suprime toda la Constitución, pero se queda con el sueldo del rey. Todas estas cosas dan una idea de la catadura moral del personaje. Bueno, entonces, a ver, la reacción, esto que queda terrible, y como final me gustaría leeros un texto publicado se llama Proclama de un labrador de Reus, de Tarragona, publicada en un periódico liberal de la época, y resume muy bien todo el periodo. Está publicado en 1814. Si al principio de nuestra insurrección dijimos no queremos ser franceses, también dijimos no queremos ser esclavos. Sí, labradores, somos ya ciudadanos, y mal que pese a todo anticonstitucional, somos ya y queremos ser ciudadanos. Españoles todos lo somos, pero para nosotros, familias más numerosas más que para nadie, nuestros sabios legisladores han formado la Sagrada Constitución, pues que nosotros más que todos éramos esclavos. Los señores no permitían que regásemos nuestros campos con el agua del río. Había que pagar al señor, sin obligarnos primero a pagar tributo. Nos obligaban a moler el trigo en su molino, a cocer el pan en su horno. Ahora todos estos abusos están abolidos. Todos somos iguales delante de la ley. Nuestros hijos, que no podían ser nada porque no eran nobles, estaban condenados a la oscuridad. Ahora, por sus virtudes y luces, pueden obtener todos los empleos de la patria y hasta ser regentes del reino. Antes los señores nos ponían los gobernantes, ahora nosotros elegimos. Si no son mejores, nosotros tenemos la culpa. Y con esto quiero abrir el coloquio para contestar a lo que se... Si os parece, abrimos un turno de palabras. Cogemos 3 o 4 palabras, las contesta José Ramón y después cogemos más tiempo, así vamos programando un poco. Lo único que os rogamos siempre que
que hacer preguntas, no soltar un speech, sino hacer preguntas sobre el tema, ¿no? Si alguien hace una pregunta larga de más de 20 frases, voy a usar el método de Paul Preston, un hispanista inglés muy famoso. A quien hace esas preguntas de 20 frases, que no es una pregunta sino otra conferencia, le contesta: ¿puedes repetir la pregunta? No, que yo solamente quería decir, a propósito de lo que habéis dicho de Fernando VII, que para ver digamos, la calaña del personaje, es que creo que no tienen ninguna estatua en el reino, vamos, no hay ninguna escultura de él que yo sepa. Sí, hay pinturas, pero yo creo que escultura ninguna, por pública creo que no. Lo único está el arco del Puente de Toledo, ¿no? Que, en fin, que en principio iba a ser para José I Bonaparte, para rememorar su en fin, su figura, pero luego después se lo retomó Fernando VII y entonces, bueno, ahí está suscripciones, etc. Pero creo que como escultura y todo eso, creo que como estatua creo que no hay ninguna en el país, creo, no sé, decidme si hay alguna. No que yo conozca, no, pero tiene muchos retratos de Goya, retratos, sí, porque tuvo la suerte de que Goya era el pintor del rey y le hizo unos retratos muy buenos. Pero escultura ninguna. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. No, era además un hombre bastante feo. Ah, Un hombre bastante feo. narigudo. De esas maneras, había estado una guerra, con lo cual tampoco había dinero para hacer una estatua. Pedimos la palabra porque si no... Cuando reinó tampoco se hizo ninguna estatua. Ha dicho porque no tenía dinero para tanto. Bien, perdón, pedimos la palabra ordenadamente, pero si no, pedí la palabra por María. Bueno, me ha encantado la explicación porque para los que no sabemos mucho de historia o tenemos esas 4 nociones así, lo has hecho bastante ameno. Te hablo tú porque creo que eres asturiano, ¿no? Sí, sí. No se puede negar. Yo, la primera pregunta que me hago, espero haber entendido la exposición. ¿Por qué consideraron que se necesitaba una constitución? ¿Por qué se había llegado a ese grado de planteamiento político y de aceptación en los distintos sectores como para que se llegara justamente a elaborar una constitución y a plantearla? Porque el poder estaba todo en manos del rey y el rey había sido secuestrado con su colaboración y estaba en Francia, preso de Napoleón. Por eso era necesario tomar el poder. ¿Y cómo se hizo? Pues en las provincias. En Asturias coincidió que en Oviedo estaba reunido un representante de cada municipio y se creó un organismo que era muy antiguo, pero que se reunía cada 10 años o así, que era la Junta General del Principado de Asturias. Entonces era decir, dado que el rey está preso de Napoleón, en Asturias no aceptamos las órdenes del hermano de Napoleón, ni de ningún poder extranjero. Y entonces, ¿qué hacemos? Los representantes de la Junta del Principado de Asturias mandaron inmediatamente un barco a Inglaterra. Y en Inglaterra se dieron cuenta de la importancia del gesto. En una semana lo recibió el ministro de la guerra y el Parlamento. Y en un mes había un barco inglés con 1000 fusiles en Gijón. Y entonces se distribuyó la gente a los puertos de montaña para decir, Napoleón mandará en toda Europa, pero en Asturias no manda. Asturias fue conquistada varias veces por el ejército francés, pero nunca cesó la resistencia. Es decir, los franceses tenían que ir de 500 en 500. En cuanto se quedaban 10 soldados franceses rezagados, eran fumigados. Es decir, los guerrilleros se convirtieron en una expresión que es un poco ordinaria, pero que refleja muy bien lo que pasó en España. Es decir, en las moscas cojoneras del ejército francés. Y Napoleón, que era un gran general, Napoleón, cuando invadió España, se pensaba que y está escrito en cartas, dice, pensaba que con solo 60.000 hombres serían suficientes para conquistar a la decadente España.
que era verdad, que era un país que estaba en decadencia, pero tenía un imperio muy importante todavía. Y decía que España es un país que es una muchedumbre de mendigos dirigidos por una cúpula de curas. Esto está en una carta de Napoleón antes de 1808. Cuando ya los españoles le hacen morder el polvo, claro, también comete el gran error en 1812 de invadir Rusia. Entonces, Rusia y España son los que descabalgan del poder a Napoleón. Y ya se tiene que ir a la isla de Santa Elena, de Silao, después de la derrota de Waterloo en 1815, y ahí escribe unas memorias monumentales que se las dicta al conde de Les Cases, que era uno de sus secretarios. Son 20 volúmenes, o sea, Napoleón hablaba de todo. Entonces dice, me equivoqué con los españoles, cada uno y en su conjunto se portaron como hombres de honor. Dice, nada cabe añadir a esto, salvo decir que vencieron y yo perdí, que es el argumento definitivo para un general victorioso como yo. O sea que una muchedumbre de mendigos dirigidos por una cúpula de curas le hizo morder el polvo y se dio cuenta. Él decía que con 60.000, cuando después de la derrota de Bailén, que era la primera vez que el ejército napoleónico era derrotado en campo abierto, con 20.000 prisioneros. 20.000 prisioneros. Eso sí, en unas condiciones muy buenas para los oficiales. Los oficiales, bueno, pero inclusive se les obligó a reconocer que habían saqueado las iglesias de Córdoba. Eso para Napoleón fue una deshonra, es decir, que un oficial francés reconociera que había saqueado iglesias. A raíz de eso, o sea, Napoleón vino personalmente a España, inmediatamente vino y no con 60.000, vino con 350.000 hombres, la Gran Armée, y llegó a Madrid. Y en Madrid hizo unos decretos muy famosos en Chamartín, en 1808, en que por primera vez se abole la Inquisición en España. El Estatuto de Bayona, que era la constitución que Napoleón dio para legitimar a su hermano, también se abolía la Inquisición. No nos ha dado tiempo a decirlo, también hubo un gran debate en las Cortes de Cádiz y se tardó hasta diciembre de 1812, ya después del sitio, en abolir la Inquisición. Y los liberales creían que iban a ganar por más, pero no, ganaron por 90 contra 60. O sea, hubo 60 personas que votaron a favor de la Inquisición. Cuando volvió Fernando VII, restableció la Inquisición. Pero ya, como la Constitución volvió a estar vigente después de la sublevación de Riego de 1820 a 1823, ahí se volvió a abolir la Constitución. Y cuando volvió Fernando VII en el 23, con un ejército francés que lo vino a apoyar, ya no se atrevió a volver a restaurar la Inquisición. Ya era una cosa que había decaído mucho. ¿Otra pregunta? Sí. Bueno, muchas gracias por tu exposición. Y te quería preguntar, en un aspecto que has dicho de que las colonias pasaban a ser consideradas ciudadanos españoles. Y eso enlazaría con la independencia de las colonias americanas, en el sentido de que si realmente se independizaron es porque esa constitución también iba a frenar esa independencia y darles autonomía a esas colonias. Esa era la idea. Por lo tanto, los virreinatos no eran... es que se ha comentado últimamente en los medios, porque hay como una especie de batalla cultural con el tema de la leyenda negra y demás, y decían que los virreinatos tenían la misma libertad o el mismo derecho que un ciudadano, cuando eso parece que no es así. No, aquí dice que España es la unión de los españoles de ambos hemisferios, y el sistema electoral prevé las elecciones a un diputado por cada 70.000 habitantes o fracción superior a 35.000,
y en todos los territorios americanos. Eso sí, como ya digo que es una ley electoral muy farragosa, pone una trampa. Hay una trampa ahí. Que es que los que fueran de origen africano, es decir, los que tuvieran la piel oscura, no podían votar. Y entonces eso de los 13,5 millones de habitantes de América, hay lo menos 5 millones que eran mulatos o de origen africano. Esa es una de las trampas de la Constitución. Pero eso tienes que leer la letra pequeña para llegar ahí. Los principios generales son que todos pueden votar, pero los de origen africano no. Pero yo creo que hay un tema sobre eso que plantea el compañero, y es que lo que se intentó con la Constitución de Cádiz era evitar precisamente la separación de América. Lo que se pretendía, como dice el artículo primero, todos los españoles de aquí y de allá constituimos la nación española, lo que se pretendía era evitar precisamente la secesión de las provincias, bajo la expresión americana, y justamente esto lo que se pretendía era ir en la dirección de crear un mercado y una serie de consideraciones que después repitieron los británicos con la Commonwealth, pero un siglo antes, ¿no? Y precisamente la Constitución española de 1812 sirvió para la elaboración de las constituciones de las nuevas naciones emergentes en América, que la copiaron en cierta medida, ¿no? Porque además es curioso que la Constitución de 1812 se votó en México, en la Plaza de la Constitución, que hoy todos sabemos que la Plaza de la Constitución, que su nombre oficial es el Zócalo, esa famosa frase. Allí se votó, en México se votó la Constitución de 1812, se votó a favor. Además, lo que se intentaba era evitar precisamente la digregación de América, de eso. Lo que pasa es que para eso había que acabar con toda una serie de, como ha dicho muy bien José Ramón, de instituciones obsoletas que lo que hacían era evitar ese tipo de eso, y de ahí empezaron la guerra de la independencia americana, ¿no? Precisamente que también fueron fomentadas por los ingleses, sí. Pero no precisamente para darles la libertad, sino para cambiar de yugo. Claro, pero no, los ingleses nos devolvieron el favor que habíamos hecho nosotros, España y Francia, apoyando la independencia de Estados Unidos. Es decir, tanto Francia como España mandaron tropas para apoyar a los rebeldes americanos para ayudarles a independizarse de Inglaterra. Inglaterra después nos devolvió el favor. Pero claro, Inglaterra, que controlaba el mar, estaba muy interesada en el libre comercio. Todo este sistema de comercio con América, que eran precios fijados por el Estado desde la Casa de la Contratación de Sevilla o de Cádiz, eso encarecía mucho los productos. De hecho, el contrabando inglés, que ya se hacía en aquella época con las colonias españolas en América, los precios quedaban reducidos a la mitad o a una tercera parte con el libre comercio. Entonces, claro, Inglaterra estaba muy interesada en la independencia de esas colonias para poder comerciar libremente, porque todo el comercio iba por mar y el mar lo controlaba Inglaterra, que siempre ha sido una potencia marítima. Yo quería hacer una pregunta, a mí si me permitís, que la Constitución de 1812 se promulga 3 veces en España, porque en el 820, cuando se levanta Riego, pega el golpe de Estado, obliga al rey a jurar la Constitución y se vuelve a promulgar la Constitución de 1812. Y el rey la jura. Y el rey la jura. Y dice con toda la hipocresía en 1820, cuando no le quedaba más remedio: marchemos francamente, todos, francamente, y yo el primero, por la senda de la Constitución. Pero cuando logra, en el Congreso de Viena, logra el apoyo de un ejército extranjero, los 100.000 hijos de San Luis, es decir, hay otro ejército francés que invade España en 1823 para apoyar al rey absoluto y en contra de la Constitución, los 100.000 hijos de San Luis. San Luis, el mítico santo rey de Francia. Y bueno, los liberales nunca le llamaron, y no hubo resistencia, porque en esa época había vientos conservadores en toda Europa, y entonces, así como hubo una resistencia encarnizada contra la invasión de 1807-1808, a la de 1823 no se ofreció resistencia. Las tropas francesas llegaron a Cádiz en 2 meses en un paseo militar. Y Fernando VII, que el gobierno progresista de la época se lleva al rey con él a Cádiz
al final pactan con el duque de Angulema, el jefe del ejército francés, que bueno, Cádiz se rinde porque ya España está todo otra vez en manos del ejército francés, y que no habrá represalias contra los liberales que se rinden. Fernando VII firma eso, pero la represión es feroz, la represión es feroz. Entonces se crea ese clima de mala leche que no hemos salido de ahí. Es decir, somos un país donde ha habido 4 guerras civiles y se ve al que piensa diferente como un enemigo, cosa que en otros países como Estados Unidos o Inglaterra o Francia no pasa. Es decir, el compatriota que piensa diferente a ti puede tener diferentes intereses económicos, diferente sensibilidad religiosa o diferente sensibilidad social, pero el que piense diferente a ti no es que sea tu enemigo. Entonces, el esquema de Fernando VII, que luego repite Francisco Franco, el esquema es: el enemigo interior es el más peligroso y es el enemigo al que hay que exterminar primero. A mí me parece, después de lo mucho que he leído sobre las dos épocas, a mí me parece que la mente o el alma de Fernando VII es muy parecida a la mente y al alma de Franco, que considera que el enemigo, el que piensa diferente, es el enemigo interior y el más peligroso, porque al enemigo exterior se le ve venir, pero el enemigo interior está dentro y es el que tiene que ser exterminado. Yo pongo unos paralelismos. Allá hay una pregunta. Sí, dos preguntas, primero una y después otra. Simplemente es un matiz. España nunca tuvo colonias, jamás. El término colonias para los términos españoles se acuña por asimilación de los ingleses con Estados Unidos y con los holandeses. España solo tuvo provincias, nunca tuvo colonias, y tenían diputados en cortes y tenían todo como españoles más. Entonces ese matiz, ese nombre de colonias que estamos aplicando erróneamente es muy reciente y se ha hecho por comparación o por asimilación de las colonias inglesas, que sí fueron colonias, o de las holandesas, sobre todo en África, que también fueron colonias. España es una relación nunca. Hago otra pregunta más y así contestas. Adelante. Yo quiero comentar dos cosas. Una, primero, que Inglaterra aprovechó la entrada de España de su ejército y arrasó todas las industrias españolas que competían con ellos a destrozarlos. Aparte, luego cogieron a los franceses a la altura de San Sebastián y Pirineos, y todo lo que se llevaban para Francia lo cogieron ellos, como parte del tesoro nacional, ¿no? Y además, el ejército anglo-portugués en San Sebastián lo arrasaron a San Sebastián, violaron a todo el mundo y entonces se comportaron como enemigos. Y eso es una cosa, una anécdota de la guerra, ¿no? del desarrollo de las actividades bélicas. Otra es el plan político, geopolítico que tenía el Reino Unido, no, Francia, perdón. Francia construyó, según algunos autores, algunos historiadores, planificó un plan para adueñarse de toda Hispanoamérica. Pero ese plan, por ironía del destino, se lo vendió o lo cogió el Reino Unido, entonces Inglaterra. Y era aprovecharse con el comercio que tenían, proporcionar artículos mucho más baratos a las colonias americanas, y hubo muchísimo dinero de Norteamérica y de Inglaterra para sublevar a los criollos, a nuestros primos de América, vamos. Entonces ellos hicieron eso, efectivamente, se independizaron. Pero comprando cosas a un precio mucho más barato, lo que hicieron fue desarrollar sus industrias, con lo cual pasaron a ser una colonia de Inglaterra. Pero luego ese plan, Inglaterra se lo pasó a Estados Unidos con su política del destino manifiesto, el pueblo elegido, que copiaron de Israel, sus primos israelitas. Entonces se ocuparon todo el territorio, matando, extinguiendo las tribus indias que se opusieron, y cogiendo a todas las colonias que tenían islas o toda España, arrebatándole después, ya en cerca de 1900, pues arrebatándole todas las islas del Caribe. Su plan, pensando en Francia, pasando al Reino Unido, y del Reino Unido, por heredad, pasárselo a Estados Unidos. Quería aportar simplemente estas dos características que algunos historiadores piensan que fue de esa manera, ¿no? Si quiere ser, se puede llamar también hipótesis, ¿no? Tener que desarrollarlas y convertirlas en hipótesis de trabajo y investigar. Ahí me quedo. Puedes contestar alguna de las dos.
respuesta. Bueno, con respecto a de que no fueron colonias, efectivamente las leyes españolas siempre fueron muy respetuosas con los indios, hubo las leyes de Indias, ya desde la época de los reyes católicos. Lo que pasa es que España siempre ha tenido una escuela de juristas internacionales muy importante. Domingo de Soto, la Universidad de Salamanca fue pionera ya desde el siglo XVI en elaborar el derecho internacional. Lo que pasa es bueno, que está lleno de contradicciones, es decir, porque los indios no podían ser esclavos, pero sí se llevaban esclavos negros. Y luego lo que pasaba en América es que muchas leyes que estaban dictadas en España y aprobadas por el rey, llegaban a América, el virrey de turno leía la ley y decía, se acata, pero no se cumple. Entonces, bueno, la ley se acataba, porque venía de la... pero los indios fueron maltratados, porque mucha gente lo que iba era a ganar dinero, pero la misión era evangelizarlos, pero no, muchos también iban a utilizar la mano de obra barata en la agricultura y en las minas, pues para hacerse un dinero. Pero efectivamente, lo bueno que tuvo la colonización, la conquista, o como queráis llamarle, o el descubrimiento en España, es que los españoles se mezclaron con las poblaciones autóctonas y se creó una sociedad que ahora hay 21 o 22 repúblicas que hablan español, que tienen una religión parecida, unas costumbres parecidas, es decir, que se crearon naciones a nuestra imagen y semejanza. Los ingleses no se mezclaban. Los ingleses estuvieron mucho tiempo en la India, pero no se mezclaban. Ahí sí que había unas auténticas colonias. Era un apartheid. En Huelva también estaban. Ah, bueno, sí, y bueno, con respecto a lo de que el ejército inglés aprovechó el que nos venían a ayudar para destruir muchas industrias españolas, es que claro, tanto franceses como ingleses estaban de acuerdo en que les compráramos a ellos todos los productos manufacturables. Yo soy de una zona de Asturias que está cerca de Galicia, y ahí tuvimos un asturiano ilustre, el marqués de Sargadelos, aunque nunca llegó a tomar posesión de su cargo de marqués, que creó siderurgias, fábricas de paños, fábricas de lino, fábricas de velas, fábricas de cuerdas, hasta que murió asesinado por la plebe en un motín en 1809, me parece. Y el ejército inglés, que vino a esa zona a ayudarnos a liberar la Ría del Eo de los franceses, estuvieron muy de acuerdo en destruir la siderurgia, destruir la fábrica de velas, destruir la fábrica de cuerdas, destruir la fábrica de paños, para que les tuviéramos que comprar las velas, las cuerdas, los paños, la cerámica y la siderurgia a los ingleses o a los franceses. Eso es Retiro, ¿no? ¿Cómo? También pasó en la fábrica de porcelana del Retiro también. También, sí, sí. Bueno, aquí durante la conquista de Madrid, los franceses se atrincheraron primero en Chamartín y luego en el Retiro. Es decir, el Retiro, como tenía verja, era el cuartel general francés, por eso hubo fusilamientos en el Prado ya el mismo 2 de mayo. Y efectivamente la fábrica de loza que había en el Retiro, que todavía quedan los restos, que imitaba a la porcelana de Limoges y de Sèvres, fue destruida por los franceses, y así luego había que comprarles a ellos la porcelana. ¿Los franceses o los ingleses? ¿Qué? Los franceses. Los franceses. Aquí la destruyeron los franceses. Sí, sí, no, pero en eso estaban de acuerdo, franceses o ingleses. Perdón, otra pregunta. Vale. Es que María ha hecho una pregunta que parece así, que ¿por qué se hizo una constitución? Yo creo que lo damos por asumido que se hiciese una constitución, y dice, pero ¿cuál es la razón última de que se hiciese? Eso es por retomar un poco, porque yo creo que ha habido yo creo que el escrito este del labrador de Reus, que
que he leído al final, y también hay una frase de Antonio Machado que me gusta citar, que dice: algo importa, que en la vida mala y corta que llevamos, libres o siervos seamos. Ser libre no se puede contar en dinero, pero es importante ser ciudadano y no ser súbdito, me parece a mí. Es que la pregunta era más bien qué ambiente, no, estupendo que se hiciera, claro, por supuesto, pero como que sorprende que en ese momento se llegara a esa expresión tan moderna y tan civilizada como plantear una constitución. Eso era un poco mi idea de la pregunta. ¿Qué ambiente político para que se formulara algo tan moderno como una constitución? En esta época que nacen las constituciones, primero la de Estados Unidos, después la de Francia, la tercera la de España, claro, daros cuenta que había habido toda una serie de pensadores a lo largo de los siglos XVII o XVIII que habían sembrado la semilla. Es decir, el prólogo de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos dice: Dios, siempre la idea de Dios está ahí, o sea, Dios era lo más importante. Dios ha creado a todos los hombres iguales. Nadie tiene derecho a oprimir a otro hombre. Los hombres tienen derecho a la libertad, a la propiedad, pero para todos tienen derecho a la propiedad. Dice, y la Declaración de la Independencia Americana dice: y a la búsqueda de la felicidad. No dice a la felicidad. Nadie tiene derecho a la felicidad, sería una ingenuidad, pero sí a buscar la felicidad. Y ahí... Perdón, que voy dando la palabra a una serie para... Bueno, yo te quería preguntar, en la Constitución, tanto en la española de 1812 como en las otras, no se habla nada de los esclavos, no se habla de abolir la esclavitud, tanto que todos somos iguales y todos tenemos nuestros derechos. Lo he dicho al principio, que es la gran contradicción, de esta Constitución. Y bueno, la otra contradicción, que es la religiosa, que al final no la he contado, para que os haga, lo voy a leer porque es a ver, ¿dónde está? La religión, artículo 18. Artículo 18. Esas son las dos grandes contradicciones de esta Constitución. Ninguna de las otras constituciones tuvo, ni la americana, ni la inglesa, ni la francesa. No, en Estados Unidos, de los 2,5 millones, que luego fueron enseguida 5 millones, 1 millón eran esclavos, entonces los esclavos no tenían derechos. No, pero tampoco la Constitución habla de las mujeres. Bueno, otras, sí, no, bueno, lo del voto de la mujer es que ni se planteaba, o sea, lo que pasa es que en Cádiz, por ejemplo, había tertulias femeninas muy importantes, una tertulia conservadora y otra tertulia liberal, que por allí pasaban todos los diputados, la florinata. Entonces aquellas señoras que mantenían esa tertulia en su casa eran muy importantes. Y también hay referencia en Cádiz, en anuncios de otros periódicos, pero no se ha llegado a encontrar ese periódico. Un periódico que teóricamente se tuvo que editar en Cádiz, porque salen anuncios de ese periódico en otros periódicos, que se llama El Amigo de las Damas. Yo tendría un interés enorme en conseguir un ejemplar de algún número de ese periódico. Pero fijaros, esta es la gran contradicción de la Constitución de 1812. Y todo el sistema electoral se hace con las parroquias y con los curas y las misas y los rezos. Artículo 12, capítulo 2 de la religión. Artículo 12. La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, única, verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Esta es la obsesión de separarse de los franceses. Es decir, los franceses son ateos, son impíos, Napoleón es el anticristo, el hijo de Satanás, pero aquí somos todos católicos, apostólicos y romanos, perpetuamente, y es la única verdadera.
Entonces, bueno, es una gran contradicción en una constitución liberal. Y en una ciudad como Cádiz, que había ya en esa época algún protestante, de familias comerciantes inglesas y francesas que estaban, bueno, los franceses se tuvieron que ir de Cádiz, porque el odio hacia el francés, bueno, en Cádiz, para que os hagáis una idea, en 1808, cuando se saben las matanzas que ha habido en Madrid y la sublevación del pueblo de Madrid, hay una escuadra francesa anclada en Cádiz, con 20 barcos de guerra, de los que había sobrevivido de Trafalgar. Entonces, y la escuadra inglesa afuera, esperando que salgan los barcos franceses. Entonces, el gobernador militar de Cádiz, que era el marqués del Socorro, un aristócrata como todos los mandos militares, pero claro, dice, ¿cómo voy a declarar la guerra a Francia teniendo aquí, metido en la bahía, 20 barcos de guerra con 8.000 marineros y, bueno, cada barco de guerra tenía 40 o 60 cañones? Entonces intentó hacer una componenda a ver si convencía a los franceses que se rindieran. Después de Bailén se rindió la flota francesa, pero no quiso declarar la guerra a los franceses. Y entonces el populacho de Cádiz, o el pueblo de Cádiz, como le queráis llamar, se enteró de que la Junta de Sevilla y el gobernador militar de Sevilla había declarado la guerra a los franceses, y dijo, los de Cádiz no vamos a ser menos, vamos a declarar la guerra a los franceses inmediatamente, aunque estos barcos de guerra nos machaquen la ciudad. Y asesinaron al marqués del Socorro en plena calle, y querían desmembrar su cadáver, porque no lo consideraban suficientemente patriota por no haber declarado la guerra a los franceses. Un señor que era patriota a carta cabal. Lo que pasa que dijo, ¿cómo voy a declarar la guerra a los franceses con 20 barcos de guerra aquí metidos en la bahía, que me pueden incendiar la ciudad? Pues fue machacado por las plebes. Al final alguien lo apuñaló porque lo que querían era ahorcarlo, y luego querían desmembrar su cadáver. Y gracias a un cura de mucho prestigio que había en Cádiz, el magistral Cabrera, que era magistral de la catedral, convenció a la chusma de que devolvieran el cadáver y que no lo cortaran en pedazos, que se lo devolvieran a la familia. Y como era un sacerdote de mucho prestigio, devolvieron el cadáver sin mutilarlo. Es decir, que no se puede... O sea, lo de la invasión francesa a traición y luego las matanzas del 2 de mayo promovió una irritación popular que bueno... Bueno, me gustaría saber si en esta Constitución de Cádiz hay algún artículo que hable de abolir la esclavitud, que en ese momento había. O sea, que eso se da, digamos, choca con la libertad esa, con la modernidad, con todo... Es que es lo que empezando diciendo, que cada época hay que juzgarla con los valores de la... No, hay un artículo en que dice que los esclavos libertos serán ciudadanos con todos los derechos, pero los libertos, que compran su libertad o bien con dinero porque le toca la lotería, o bien porque su amo lo libera. Que había muchos casos, o sea, normalmente la gente normal no maltrataba a los esclavos, especialmente a los domésticos. Se les trataba bien, pasaban a ser como una parte de la familia. Y muchos, cuando el esclavo se hacía viejo, la familia le daba la libertad. Hay varios casos. Entonces, esos esclavos libertos pasaban a ser ciudadanos, pero mientras eran esclavos no tenían derechos. Son contradicciones que desde nuestra época no lo entendemos. Tenemos las últimas palabras para no alargarlo. Quería haber hecho dos preguntas. A lo mejor las hablamos. ¿Qué papel, bueno, fue muy importante el papel que tuvieron estos guerrilleros o los bandoleros? Estoy acordando de Curro Jiménez, todas estas series y tal, que atacaban mucho a los franceses. Fue bastante importante para pensar a los franceses. Fue importantísimo. Y fue muy importante una de las primeras disposiciones que hizo la Junta Central. Es decir, ante la traición francesa y la ocupación francesa, empiezan a surgir las juntas provinciales. Asturias, Murcia, que es la segunda, Baleares,
en casi todas las capitales de provincia surgen juntas. Se dan cuenta de que es necesario coordinar eso y hacer una junta central. Y uno de los personajes jovellanos que os he dicho, una persona, procurar leer algo de Jovellanos, o por lo menos su biografía. En esta época, 1808, el rey Pepe Botella, o sea, José Bonaparte, quiere que sea su ministro. La Junta Central quiere que también sea su ministro, y él se apunta a la Junta Central. Hay una carta muy interesante de un general francés, amigo suyo, el general Sebastiani, que luego fue un gran ladrón en Granada. En Granada robó todos los cuadros de todos los conventos y todas las iglesias. Pero este era liberal, ilustrado, y era amigo de Jovellanos. Y entonces cuando se entera que Jovellanos apoya a la Junta Patriótica, a la Junta Central, le escribe una carta de amigo a amigo diciendo: ¿cómo una persona tan progresista como usted apoya a los Borbones, a esta dinastía degenerada, y apoya el partido de la Inquisición? Y Jovellanos le contesta una carta, no la tengo aquí escrita, pero en el libro que yo sí he escrito sobre esto sí que recojo esa carta, diciendo: se equivoca usted, yo no lucho por los Borbones, ni por la Inquisición, yo lucho por España, por la religión, por las leyes, por las tradiciones de España, que las tenemos y nos sabremos gobernar. No necesitamos que vengan los franceses a dictarnos lo que tenemos que hacer. Lo haremos los españoles a nuestra manera, con las viejas leyes y con las costumbres y los usos de nuestra propia nación. Viva las cadenas. Esa carta es maravillosa, es maravillosa. Y bueno, primero darte las gracias, que antes no lo he hecho, y me parece una maravilla lo que has explicado. Yo te he ido a comentar alguna vez, porque es verdad que es una lucha de hacendados casi, pero hay en la guerra de independencia se genera, yo te he ido a comentar, en alguna de los guerrilleros o de las partidas, creo que hay alguna situación que se da de lucha popular realmente en zonas de Galicia o del norte de León. Sí, vamos, voy a contestar a las dos preguntas, que es que como me enrollo, me voy por la rama. Entonces, esta Junta Central, una vez que se constituye la Junta Central, hace un documento muy importante, muy importante. Se llama el Reglamento de Partidas y Guerrillas, diciendo: traicionados por nuestros aliados franceses, destruido el ejército español, la nación sin cabeza, apelamos directamente al pueblo a que se defienda como pueda de esta traición. Y entonces se legaliza a los que se tiran al monte, y inclusive se les fija unos sueldos y unos grados, y tiene mucho éxito, porque entre la traición en sí misma de los franceses, la represión aquí el 2 de mayo de 1808, que fue muy importante, y ese reglamento dice el salario que cobrará cada español que se tire al monte, y es superior, es algo así como 3 veces lo que ganaba un obrero normal. Y si aportas caballo para sumarte a la guerrilla, el Estado te garantiza de que, caso de que ese caballo muera en acción de guerra, se te dará otro caballo igual o mejor. Entonces era como un buen negocio para una persona joven que sentía que tenía que luchar contra los franceses, apuntarse a la guerrilla. Y luego el hecho de que una partida armada, y hacían un juramento terrible, de que juraban, bueno, que se sigue haciendo ahora en el ejército español, que juráis hasta que no sean derramar hasta la última gota de vuestra sangre mientras no sean expulsados los franceses de España. Entonces era un juramento, era una forma de vida, porque te pagaban un sueldo, y entonces tuvo mucho éxito. Y esa ley ilegalizaba lo que los franceses hacían, porque los franceses también tuvieron unas leyes de guerra terribles,
Es decir, aquí el 2 de mayo, pero luego dice, por el pueblo por el que pase el ejército francés y sea hostigado, se incendiará el pueblo. Por cada soldado francés que muera en un pueblo, morirán 5 o 10 ciudadanos españoles. Era un poco, los nazis lo hicieron también en Francia durante la ocupación. Y luego el ejército de Napoleón cometió un error que lo hizo muy impopular, que era, según Napoleón, un ejército victorioso vive sobre el terreno. Entonces, si conquistas un pueblo, tienes derecho a requisar el grano, a requisar el ganado, a robar a la gente tal. Entonces, claro, eso a los campesinos que ya eran muy pobres y que estaban tal. Bueno, esto me lleva, ahora te contesto, Manolo, esto me lleva a otra cosa. ¿Cómo quedó España después de estos 6 años de guerra? De 1808 a 1814. Fue terrible. No se sabe exactamente el número de muertos. Se calcula que pudo haber 1 millón de muertos, la mayoría de hambre. En 1812, cuando el ejército inglés entra en Madrid junto con las partidas del Empecinado, que fue el guerrillero más famoso, Wellington, el jefe del ejército aliado, no quiere entrar el primero en Madrid. Se para a las puertas de Madrid y quiere que el primero que entre en Madrid sea el Empecinado, que fue el guerrillero más famoso, que llegó a tener 5.000 hombres bajo sus hombros. Normalmente las guerrillas eran hasta 500 hombres, pero el Empecinado llegó a tener 5.000 hombres bajo su mando. Y como siempre el Empecinado colaboró con el ejército inglés, porque ya os he dicho que en las partidas más importantes había un oficial de Estado Mayor del ejército inglés, Wellington tuvo ese detalle, que al entrar en Madrid no entren los ingleses, que son tropas extranjeras, que entren Empecinado. Luego sí se hizo un desfile conjunto y detrás del Empecinado marcharon gaiteros escoceses, que eso sí ya eran tropas inglesas. Y en esa época, para que os hayáis dado cuenta de la miseria que se había llegado, Goya quiere pintar a Wellington, el héroe del momento. Bueno, como anécdota, para que no se me olvide, las señoras inglesas de alta sociedad, en los bailes de alta sociedad, usaban unos pendientes, que un pendiente era el retrato de Wellington y otro el retrato del Empecinado. O sea, para que os hagáis idea, pero porque el Empecinado siempre tuvo, que empezó siendo analfabeto, luego aprendió a leer y a escribir durante la guerra, nunca mató a los prisioneros franceses, cosa que sí hacían otras partidas guerrilleras. Los franceses habían dictaminado que todos los guerrilleros, según se les cogía, se les mataba. Y claro, violaba la ley esta de partidas del gobierno legítimo español del momento, que decía que aunque fueran paisanos, estaban agrupados en un ejército y que era el único ejército que tenía España disponible en ese momento. Pero los franceses le llamaban brigands, bandoleros, y guerrillero que cogían, guerrillero que mataban. Y muchas partidas guerrilleras hacían lo mismo con los soldados franceses. El Empecinado nunca lo hizo. Y inclusive hizo canje de prisioneros con los franceses. Entonces, los militares de carrera lo respetaban. Y Wellington lo respetaba. Y Wellington había tenido muy malas experiencias con el ejército español, porque en la batalla de Talavera, de la Reina, que fue un matadero, murieron, no me acuerdo ahora, 4.000 personas por cada bando, quedó en tablas, pero fue un matadero. Normalmente las batallas duraban un día, pero aquella batalla duró 3 días. Entonces el ejército español no había previsto que la batalla pudiera durar 3 días, y entonces no tenía intendencia para los 3 días. Entonces el ejército español, hambriento, asaltó los carros de intendencia del ejército británico, y Wellington ordenó no disparar. Y lo que pasa es que a raíz de entonces Wellington ya no quería operaciones conjuntas con el ejército español, porque no se fiaba. Pero al Empecinado sí lo respetaba.
el empecinado terminaría asesinado por Fernando VII. En el trienio liberal ocupó varios cargos, fue el comandante general de Castilla y León, fue el que hizo el monumento que hay en Villalar de los Comuneros, y porque los liberales españoles, como no se querían legitimar con las ideas francesas, lo que sí se intentaron legitimar fue con la historia española, con los comuneros de la Edad Media y tal. Bueno, pues al empecinado lo metieron preso. Cuando vinieron los 100.000 hijos de San Luis, lo metieron preso y lo llevaron a su pueblo, en Roda de Duero. Lo tuvieron allí 5 o 6 meses encerrado en un calabozo inmundo. Los días de mercado, que eran los sábados, lo sacaban en un carro al mercado para que la gente le tirara verduras y todo tipo. Había llegado a ser mariscal de campo del ejército español, es decir, la graduación más alta. Y luego lo ahorcaron. Y era tan valiente y tan fuerte, a pesar de que no era muy alto, era un hombre que era puro nervio, y hizo hazañas increíbles durante la guerra. Y entonces cuando lo llevaron al cadalso, vio que un oficial tenía la espada que le había regalado a él el rey Jorge III de Inglaterra. Le había mandado una espada el rey Jorge III de Inglaterra al empecinado, y esa espada la vio que la llevaba un oficial español que encima, para más recochineo, estaba con una de sus novias, y entonces se abalanzó sobre él, a pesar de que el otro sacó el sable, le cogió el sable y aún cortándose la mano pudo dominarlo al otro, y ya lo mataron a palos, pero al final lo terminaron ahorcando. Es decir, que es terrible la historia de muchos patriotas españoles, es terrible, pero en ese caso Wellington lo respetó. Y con respecto a lo que dice Manolo, eso pasó en varios valles de Galicia, es decir, los campesinos, como les robaban las cosechas, se sublevaron contra el ejército francés, y claro, se constituyeron el pueblo en armas, es decir, todos los campesinos, cada uno con un fusil. Esto recuerda a la Revolución Rusa o a la Revolución China. Es decir, el poder, si en un pueblo hay 500 fusiles, el que tiene los 500 fusiles es el que manda. Pues cuando luego se expulsó de Galicia a los franceses, instaron a que devolvieran las armas. Y varios pueblos gallegos, los campesinos, que ya habían visto lo que vale un fusil, y que cuando tienes un fusil en la mano y otros 50 como tú con 50 fusiles, ni ley, ni constitución, ni nada, al final el que manda en aquel pueblo es el que tiene los 50 fusiles, se negaron a devolver el armamento. Y esto me lleva a unos artículos que escribió Carlos Marx, sí, el del marxismo, que se ganaba la vida como podía, el pobre hombre, como periodista. Entonces, en 1854, cuando aquí estaba pasando la bicalvarada con O'Donnell y demás, un periódico de Nueva York, el Nueva York Daily Tribune, le encargó una serie de artículos sobre la situación política en España. Y entonces cuenta, bueno, todo lo que era que parece mentira, de cómo este señor, desde Londres, sabía tanto de la política española. Y claro, es porque se pasaba cada día 10 o 12 horas en la biblioteca del Museo Británico y se leía todos los periódicos de la época. Y aprendió a hablar español para leer el Quijote. Claro, Carlos Marx era un cerebro privilegiado. Pero estos artículos, que están editados por Alianza Editorial en un librito pequeño que se llama La Revolución Española, que son 12 artículos... Guerra y Revolución en España, se llama el título. Guerra y Revolución en España. Bueno, yo creo que el mío se pensé, pero bueno, no lo sé. Entonces, escribió sobre esta época. Es que es un párrafo muy interesante. Las Cortes, acorraladas en un punto lejano de la península y separadas durante 2 años del núcleo fundamental del reino por el asedio del ejército francés, representaban una España ideal, en tanto que la España real se hallaba ya conquistada o seguía combatiendo. En la época de las Cortes, España se encontró dividida en 2 partes. En la isla del León, ideas sin acción. En el resto de España, acción sin ideas. En la época de la Junta Central, 1808-1810, por el contrario,
se necesitaron una debilidad, una incapacidad y una mala voluntad singulares por parte del Gobierno Supremo para trazar una línea divisoria entre la Guerra de Independencia y la Revolución Española. Por consiguiente, las Cortes fracasaron no como afirman los autores franceses e ingleses, la mayoría conservadores, porque fueran revolucionarias, sino porque sus predecesores habían sido reaccionarios y habían dejado pasar el momento oportuno para la acción revolucionaria. Es decir, en esa lucha de las partidas de 1808 a 1810 con el pueblo en armas, ahí hubiera sido el momento de hacer reformas fundamentales. Pero la mentalidad de la época no lo permitía. Es decir, la Junta de Asturias, esta que os digo que en Oviedo enseguida declaró la guerra a Inglaterra, lo primero que hizo fue buscar al Marqués de Santa Cruz y al Marqués de Marcenado, que uno había sido embajador en Inglaterra y que eran nobles, eran los dirigentes de la época, y entregarles el mando. No había en esta época un Lenin o un revolucionario que acaudillara a las masas. Había el empecinado, que en esa época se tiró a luchar contra los franceses, pero que no sabía leer ni escribir. Bueno, pues vamos a terminar aquí por razones de horario. Darle las gracias.